Bueno, muchas gracias al doctor Pedrera, muchas gracias a esta comisión y a todos ustedes, senadores, por darnos la oportunidad, que es un verdadero honor, de poder expresar ante ustedes el problema que está viviendo la sanidad pública y nuestro colectivo en particular. Bueno, después del resumen que ha hecho el doctor Pedrera, yo voy a intentar resumir de una forma muy concisa para no abundar en lo mismo en lo que ya se ha dicho, cuáles son nuestras reivindicaciones, las que le hemos trasladado al Ministerio. Miren, estas son reivindicaciones que nosotros hacemos, sí, es verdad que las hacemos también en defensa de los derechos de nuestro colectivo, en defensa de nuestros derechos laborales, pero son reivindicaciones que van más allá de ese tema, van más allá de simplemente nuestros derechos laborales. Aquí se trata de poner fin al deterioro que está sufriendo la medicina en la sanidad pública. Estamos viendo un grave deterioro de la medicina pública. ¿Qué es lo que está detrás del deterioro de la sanidad pública que todos estamos viendo también perfectamente? Y es lo que está detrás de la fuga de médicos, de la salida de médicos de la sanidad pública. Y vamos a una crisis de la sanidad que va a ser muy difícil de reparar si no le ponemos freno ahora. Y una parte fundamental de esa solución pasa por dar al médico el papel que necesita y que merece en el sistema sanitario público. Entonces nosotros, de forma muy resumida, ¿cuál es nuestra primera reivindicación? Un estatuto propio, un marco regulatorio normativo propio que contemple y regule de manera específica las condiciones especiales y singulares de nuestra profesión. Las condiciones de trabajo del médico son completamente diferentes en su mayoría de las del resto de los profesionales, por responsabilidad, por horario, por liderazgo. Necesitamos que esas condiciones especiales se regulen en un marco normativo propio. El general no vale, no le da respuesta y por eso estamos donde estamos. Y necesitamos un ámbito de negociación propio, donde las condiciones laborales, nuestras particulares, sean negociadas también de manera específica, porque de otro modo, cuando nuestra voz queda diluida en un ámbito general de negociación, pues resulta que son otros interlocutores mayoritarios los que acaban decidiendo por nosotros y por eso también el colectivo médico ha llegado a estar en la situación bastante lamentable en la que está ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestra segunda petición? Lo decía el doctor Pedrera hace un momento. Una clasificación de los grupos profesionales basada en la formación y en la cualificación y en la responsabilidad de los profesionales. No podemos tener una clasificación de los grupos aleatoria o arbitraria. No podemos tener una clasificación, como se nos propone, donde todos los graduados están en el mismo grupo a uno del Estatuto Básico del Empleado Público, sin hacer distinciones de formación, de responsabilidad, de cualificación. Esto supone una devaluación manifiesta de la formación y de la responsabilidad del facultativo. Y esta devaluación no solo es injusta, evidentemente, y no tiene una base normativa justificable, sino que es que además, de nuevo, va a alentar la salida de médicos fuera del sistema. ¿Qué médico va a querer trabajar en un sistema público que el reconocimiento que le da es el mismo que a cualquier otro graduado universitario, después de un grado de 6 años en una especialidad, como decía el doctor Pedrera? Necesitamos un grupo específico para los facultativos especialistas, que vaya aparejado además a un reconocimiento de su papel, que le atribuye además la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, de liderazgo del proceso asistencial y de liderazgo dentro del sistema sanitario, y que lleve aparejado también un reconocimiento retributivo, que debería ir aproximando las retribuciones del médico a las de otros países de la Unión Europea, donde las distancias, la verdad, retributivas con otros compañeros de la Unión Europea en muchos casos son llamativas, ¿no? Sistema de incompatibilidades. ¿Qué pedimos? Pedimos que se nos aplique el mismo sistema de incompatibilidades que se aplica al resto de los trabajadores de la función pública, la Ley 53/1984 de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Pero, sobre todo, creemos que tiene que haber un sistema de compatibilidad igual para todas las comunidades autónomas y que la compatibilidad no implique la renuncia a una parte del sueldo, a una parte del complemento retributivo, una parte sustancial. Y, por supuesto, no podemos aceptar que se obligue a trabajar en régimen de incompatibilidad a los médicos que acaban de terminar la especialidad, que son los compañeros, son la parte más débil de la profesión, ¿no? Y esto lo pedimos por varias razones. En primer lugar, porque esto es ineficaz. No hay ni un solo dato que sugiera que, obligando al médico a trabajar en régimen de incompatibilidad, el sistema se beneficia en alguna medida. No hay nada que lo sugiera. Solo son prejuicios los que alientan esta posición y sustentan esta posición. Y además es discriminatorio con el compañero que trabaja, que tiene compatibilidad con el que no la tiene. Pero es que además, de nuevo, lo que se va a hacer es fomentar la salida de médicos del sistema sanitario público, porque sabemos que cuando se les fuerce a elegir, muchos compañeros van a elegir irse a la privada.
En tema de jornada, bueno, sería inacabable. Yo voy a resumir mucho. Tiene que haber tener claro que la jornada no puede clasificarse de manera arbitraria. La jornada o es ordinaria o es extraordinaria. Y todo lo que no sea jornada ordinaria tiene que ser jornada extraordinaria. Los médicos somos el único colectivo donde existe una jornada llamada complementaria, obligatoria, donde se incluyen las guardias para la urgencia, pero se incluye mucho más, en el que se prolonga la jornada ordinaria a un precio muy inferior al de la jornada ordinaria para realizar actividad programada con unas cargas de trabajo cada vez mayores y en unas condiciones que no soportan ningún otro trabajador de la sanidad. Por tanto, tenemos que ir a un sistema de jornada ordinaria, jornada extraordinaria, con una retribución en concepto de horas extraordinarias, basada en criterios de voluntariedad, con una retribución justa nunca inferior al de la jornada ordinaria, evidentemente, y con una fijación de límites máximos y demás. También, por supuesto, como ha dicho el doctor Pedrera, hay que regular la guardia localizada, que se ha convertido en una fuente de precariedad laboral, donde hay cargas de trabajo enormes, tan importantes como en las jornadas presenciales, pero que como nominalmente aparece como guardia localizada, no se le aplica el mismo régimen de descanso ni de límites horarios que se le aplica a la jornada de presencia física, con lo cual da lugar a unos abusos de manera de verdad intolerable. Esto urge regular esta modalidad de trabajo. Por supuesto, hay que adaptarse a la normativa europea en toda esta materia de descanso, jornada y demás, cosa que este borrador no hace. En materia de descanso, solamente una pincelada. A los médicos se nos establece para nosotros un descanso mínimo de 36 horas a la semana, que se puede acumular en 72 horas en 14 días. 14 días sin descanso y a los 14 días 72 horas de descanso. Yo creo que no hay trabajador de la función pública que tenga un régimen de descanso tan penoso y casi diría que la mayoría de la empresa privada tampoco tienen un régimen de esta naturaleza, desde luego. Yo creo que somos los médicos en este sentido excepcionales, para mal. Bueno, son muchas más reivindicaciones, ya no me voy a extender más. Hablaba el doctor Pedrera de jubilación y tal. Nosotros le hemos llevado al Ministerio una tabla retributiva que tienen a su disposición, una tabla retributiva, perdón, no, una tabla reivindicativa, donde están detalladas nuestras reivindicaciones. Y yo ya quería terminar diciendo, recordando que este borrador que nos proponen es un borrador que consagra el deterioro del ejercicio de la medicina pública, consagra el maltrato al médico de la sanidad pública. Y desde luego es un borrador que o se modifica o se corrige el rumbo que ha establecido el Ministerio o va a llevar a una crisis aún mayor de la sanidad pública. Necesitamos, como les decía, un marco regulativo propio, un ámbito de negociación propio y simplemente recordarles que esto no es una cosa que afecte solo a los médicos. Esto no es una reivindicación solo sindical y solo laboral. Esto es una reivindicación donde está unida todo el colectivo médico. Están los colegios, están las asociaciones profesionales, están los MIR, están los estudiantes de medicina, está el foro de la profesión médica. Y es una reivindicación de la que depende de manera esencial la calidad y la seguridad de la atención sanitaria que recibe la población. Porque si no tenemos una regulación correcta y adecuada del ejercicio de la medicina pública, desde luego no vamos a tener una sanidad pública de calidad. Muchas gracias. Me gustaría hacer varias apreciaciones sobre lo que se ha dicho y en particular sobre los comentarios de la intervención del senador Sánchez San Juan sobre Andalucía. Mire, yo creo que uno de los problemas que tiene la sanidad pública es la politización. Y yo creo que su intervención, con todo el respeto, está cargada de ese mal de la politización que aqueja nuestro sistema. Aquí esto no va de PP o PSOE, esto no va de eso. Dice usted que nosotros no somos críticos con el gobierno del PP. Pues veo que no ha seguido nuestra actividad, ni mis intervenciones personales, ni nuestras actividades en medios de comunicación y en redes públicas, porque nosotros hemos sido durísimos con la Consejería de Salud del Partido Popular. Y le puede usted preguntar a la anterior consejera de Salud, Catalina García, que seguro que no tiene la misma opinión que usted sobre si nosotros hemos sido críticos o no con el PP. Hemos sido muy críticos y seremos muy críticos con el PSOE. Habla usted de lo mal que está la sanidad andaluza ahora con el Partido Popular. Es verdad. Es que eso yo, ni ningún compañero que conozca la sanidad se lo va a negar. Pero es que el PSOE, en los años 2008, 2009, 2010, colocó la
sanidad andaluza en la última posición en presupuesto sanitario por habitante y llevó a la sanidad andaluza a una crisis de la que va a ser muy difícil que se recupere. Y a nosotros nos da igual criticar al PP que al PSOE. Nos da exactamente igual. Pero nosotros no hacemos política. Nosotros estamos defendiendo la supervivencia del sistema público. Y uno de los problemas que tenemos es que ustedes, permítame que se lo diga, están muchas veces más preocupados por su batalla política que por resolver el problema tan gordo que tenemos. Porque tenemos un problema gravísimo. Y entre todos la mataron y ella sola se murió. Y nos vamos a quedar sin sanidad pública, porque nadie se atreve a solucionar este problema. De manera que yo creo que no es verdad lo que usted dice, que nosotros no hemos sido críticos con el Partido Popular. Nosotros lo que pasa es que no tenemos voz. Y yo con eso quiero terminar. Nosotros no tenemos voz. Los médicos somos los auténticos. O sea, tenemos la fama histórica de ser los privilegiados del sistema y somos los parias del sistema. Porque no tenemos voz, porque nos sentamos en mesas de negociación donde se va a acuerdos mayoritarios, a acuerdos con los grandes sindicatos de clase que garantizan una paz social y unos acuerdos en ámbitos mucho más amplios de negociación, y los médicos, que somos un pequeño porcentaje de un pequeño sector muy relevante, pero pequeño a fin de cuentas, no tenemos voz ante la Administración. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, que nuestras reivindicaciones lleguen a la Administración. Y desde luego que a nosotros no nos preocupan los pacientes, bueno, eso me voy a callar.